Hola queridos hermanos, bienvenidos una vez más a nuestro canal de YouTube. Qué bueno que podamos volver a encontrarnos para seguir aprendiendo los propósitos de Dios que están en su palabra. Bueno, seguimos con el tema de ¿qué es la iglesia? Ya hace varios domingos que venimos charlando un poquito este tema. En la reunión presencial estuvimos contestando la pregunta ¿cómo es que Dios edifica su iglesia? Así que hoy continuamos con ese tema y vamos a ver hoy la obra de Jesús y la edificación de la iglesia. ¿Cómo es que la obra de Jesús en la cruz, en el Calvario, en su muerte y su resurrección tiene que ver con la edificación de su iglesia? El Evangelio de Juan vez tras vez dice que Jesús era la vida y que la vida de Dios estaba en Él y que Él era la vida de los hombres. ¿Cuál era el propósito de Dios en primer lugar para que su vida sea encarnada en Jesús? Y en segundo lugar, ¿cuál era el objetivo de Dios al venir y ser nuestra vida? Esa es la pregunta que queremos contestar el día de hoy. Todos nosotros nacimos muy pequeños, algunos con unos kilos más, otros con unos kilos menos, algunos un poquito más largos, otros un poquito más cortitos, pero lo cierto es que todos nacimos pequeños. Y a medida que fueron pasando los días, fueron pasando los meses, fueron pasando los años, cada uno fue creciendo. ¿A consecuencia de qué? De la alimentación. Primero fue la leche materna. Bueno, algunos ya desde chiquitos necesitaron también el biberón, una leche extra. Pero lo cierto es que para que aquel niño, aquel bebé pueda ir creciendo, desarrollándose, necesitaba alimentarse. Todo crecimiento tiene que ver con la alimentación que el niño, el adolescente va recibiendo. Y también el adulto, aún la salud del adulto está relacionado con lo que come o con lo que deja de comer. Lo cierto, la realidad para cada ser humano es que nuestras vidas tienen que ver con el alimento que hemos metido y que hemos mezclado con nuestro cuerpo. Algunos nutricionistas insisten con las frases somos el resultado de lo que comemos. Ahora bien, Jesús en Juan capítulo 6, versículo 35 dijo lo siguiente: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed. Y un poco más adelante, el mismo Evangelio de Juan nos dice lo siguiente. Jesús le dijo: de cierto les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como el Padre viviente me envió, yo vivo por el Padre. Así también el que me come también vivirá por mí. Qué interesantes estas palabras de Jesús. Vamos a repasar brevemente algunas palabras. Jesús se presenta como el pan de vida y dice que el que come de él nunca va a tener hambre. Es decir, que si una persona en su vida sentimental, emocional, espiritual, está con hambre, es porque no está comiendo del pan de vida. Siempre está queriendo algo más. No está satisfecho con lo que tiene o con lo que está recibiendo. Después, más adelante, Jesús dice, el que come de mi carne y bebe de mi sangre, tiene vida. Y nos habla de la importancia de comer de él para tener vida eterna. Y dice que su carne y su sangre es la verdadera comida y es la verdadera bebida. Y dice que además de esto,
que al comer de Él, al beber de Él, Él mismo permanece en nosotros. Es decir que, así como decía la nutricionista, somos el resultado de lo que comemos. Para que Cristo viva en nosotros, tenemos que comer de Él y tenemos que beber de Él. Jesús se está presentando a nosotros en forma de alimento para ser digerido por cada uno de nosotros. Eso nos asegura la vida y la vida eterna. Es decir que el propósito final de su cuerpo, de su vida, de su sangre, de su sacrificio, de su obra en la cruz, es que nosotros podamos comer de Él para hacer su cuerpo espiritual, para hacer su iglesia, para hacer su casa, para hacer su morada. Porque Él mismo dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en Él. La Biblia nos muestra vez tras vez que este cuerpo, la iglesia, es una casa. ¿Por qué? Porque allí está la morada de Dios. Vamos a leer Efesios capítulo 1, versículo 23. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él la completa y la llena. Y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. Efesios capítulo 2, versículos 20 y 22, también Pablo nos dice lo siguiente. Juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. Estamos cuidadosamente unidos en Él y vamos formando un templo santo para el Señor. Por medio de Él, ustedes, los gentiles, o sea, los no judíos, también llegan a formar parte de esa morada donde Dios vive mediante su Espíritu. ¿Te quedaba alguna duda de que la iglesia es el cuerpo de Cristo y como vos y yo somos parte de la iglesia, Dios vive en cada uno de nosotros? Lo dice Juan, lo dice el apóstol Pablo, lo afirma toda la enseñanza de los apóstoles. Vos y yo somos el lugar en donde Dios está morando hoy. Cuando tenemos esa idea de un Dios lejano, es realmente lo que Satanás quiere meternos en nuestra mente. Pero Dios, vez tras vez en su palabra dice, el que me ama, mi Padre lo amará, yo lo amaré y haremos nuestra morada en tu propia vida. Vos y yo somos la residencia de Dios. Y nosotros estamos en Él y Él está en nosotros. Estamos mezclados. Dios, a través de la obra de Jesús en el Calvario, en aquella cruz, en su muerte y en su resurrección, se mezcló. Él vino a nuestra vida y Él nos metió en su propia vida. Gloria a Dios. Aleluya. ¡Qué buena noticia es esta! Por consiguiente, al venir Dios en forma de alimento y ser digerido por el hombre y pasar a ser la vida del hombre, tenía como propósito nuestro crecimiento. Es decir, edificar el cuerpo de Cristo, edificar su propia casa, edificar su morada. En la encarnación de Dios, en medio de los hombres, el Señor se vistió con un cuerpo humano, como un individuo, como una sola persona. Pero dicho cuerpo era muy pequeño, muy limitado. Sin embargo, una vez que Él fue a la cruz, que murió, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, el cuerpo que Él está edificando después de su obra en la cruz ya no se limita a ese cuerpo limitado
de aquel individuo que caminaba por la calle de Jerusalén, sino que ahora está incluyendo cada día a todos los que van a ser salvos, desde aquel primer día hasta el día que Él vuelva nuevamente. El templo que destruyeron los judíos bajo la instigación, bajo la idea de Satanás, era únicamente el cuerpo del Señor, pero en la carne. Pero el templo que Él está edificando después de su resurrección es un templo agrandado que incluye a todos los que creen en Él a través de los siglos en toda la tierra. Bueno, ahora vamos a ver una segunda parte. Vamos a ver el propósito por el cual el Señor vino a hacer vida, la vida de cada uno de nosotros. Juan nos muestra que cuando Dios se hizo hombre, vino para hacer la vida del hombre. En el capítulo 2 del Evangelio de Juan, ahí al inicio, en los primeros versículos, se nos relata que Jesús está asistiendo, fue invitado a una fiesta de bodas. Esta fiesta de bodas representa la vida humana. Mientras hay vida, hay esperanza, dice un dicho popular por allí, porque todos decimos, vale la pena estar vivos. El problema es que en esta fiesta que nos está relatando Juan, dice que de repente, de un momento a otro, cuando menos se esperaban, se quedan sin vino. Y sin vino no hay fiesta, no hay deleite. El vino en reiteradas ocasiones en la misma Biblia está representando la vida. Aquí, en este relato de Juan, dice que de un momento ese vino se terminó. Lastimosamente, esta es la realidad humana. Mientras tenemos vida, nadie piensa en la muerte. Nadie piensa que de un momento a otro todo se puede acabar. Esta pandemia que hemos vivido, los miles y miles de muertos en todo el mundo, ¿saben lo que más sorprendió? Es que muchas personas empezaron a pensar que es posible que podamos morir y de repente, sin habernos dado cuenta siquiera. En este relato del Evangelio de Juan, eso es lo que está tratando de simbolizar el hecho de que de repente el vino se terminó. Dice el relato de Juan que allí los que servían la mesa se dieron cuenta de que faltaba el vino. Estaban en necesidad. Entonces convocan a Jesús y Él hace una obra maravillosa, hace un milagro, transformando agua que había allí preparado para un ceremonial religioso en vino. Es que esta es la idea de Jesús. Esto es lo que Juan está tratando de relatarnos. Jesús venía a este mundo para solucionar el problema más grave que tiene el ser humano, que era la vida misma. Jesús es la solución al problema de la muerte que tenemos los humanos. No importa cuánto dinero usted tenga, no importa qué título o qué metas o cuál es la cantidad de cero que tenga su cuenta bancaria. Un día todos atravesaremos la muerte. El hombre come, bebe y disfruta de su vida en la tierra. Es como aquellos que asistieron a la fiesta de boda. Pero en un momento la fiesta se va a terminar. La vida se va a terminar. Pero si Jesús es el invitado en tu vida, en mi vida, Él viene a satisfacer, a solucionar el problema más grave que tenemos, que es la muerte. ¿Se acuerdan? Él dijo, el que come de mí y el que bebe de mí tiene vida eterna. Jesús usó esta señal y Juan usó este relato para mostrarnos que Jesús es el Señor que trae vida. Ahora damos vuelta a la página y vamos a Juan capítulo 3. Allí se nos habla de un hombre religioso, fariseo, llamado Nicodemo. Él es un hombre bueno, es honorable,
es alguien que temía a Dios y se esforzaba por hacer el bien, porque eso es lo que hacían los fariseos, porque ellos creían que de esa manera no solamente agradaban a Dios, sino que así se estaban comprando el favor de Dios. Es más, este Nicodemo hasta reconoció que Jesús venía del Padre. ¿Escucharon alguna vez decir, este hombre o esta mujer es tan bueno? Solamente le falta creer en Jesús. Pero lastimosamente te tengo una mala noticia. Si le falta Cristo, si le falta Jesús, le falta absolutamente todo. Como dice esa conocida canción que cantamos hace muchos años en la iglesia, no basta solo con cantar, no basta solo con decir, no es suficiente solamente con querer, es necesario morir. El problema del hombre delante de Dios no tiene que ver con hacer lo bueno o hacer algo para tratar de agradar a Dios. La clave es nacer de nuevo, ser regenerado por el mismo Dios. Jesús le dijo, Nicodemo, no es cuánto sepas o qué tantas cosas buenas haya hecho. La clave es morir para que Dios te resucite, para que nazcas de nuevo. Y esa nueva vida tiene que ver con Cristo viviendo su vida en cada uno de nosotros. Juan capítulo 3, versículo 36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se niega a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios recae sobre él. Bueno, ahora vamos al capítulo 4. Damos vuelta otra vez la página y vamos al capítulo 4. Allí se nos relata la vida de una mujer. Una mujer que tenía 5 maridos, o mejor dicho, tenía 6 maridos, porque 5 había tenido y ahora tiene uno que no es el marido. O sea, está medio juntado nada más. Y dice que esta mujer va a la siesta a buscar agua. Busca agua porque tiene sed. Lo curioso es que el Señor está sentado en ese pozo donde ella va a buscar agua y Él también dice que tiene sed. Ambos están sedientos, pero evidentemente la sed es diferente. La mujer estaba recurriendo a ese pozo, el conocido pozo de Jacob, pero resulta que ella todos los días tenía que ir a sacar agua, porque el agua del pozo de Jacob no satisfacía para siempre la sed que ella tenía, no calmaba su sed. En cambio, el Señor tenía la sed de hacer la voluntad del Padre. Y el Padre tiene sed de ser la vida, el agua de vida para cada uno de los sedientos de este planeta, de esta tierra. Es por eso que allí, en esa charla de Juan capítulo 4, Cristo se revela, se presenta ante aquella mujer sedienta como la fuente de agua viva. Él no era el pozo de Jacob, porque el pozo de Jacob te vuelve a dejar con sed. Hoy satisfaces, pero mañana necesitas una nueva porción de agua. Pero en cambio Jesús dice, el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Más bien el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que fluya para vida eterna. Dios anhela ser esa fuente de agua porque Él tiene sed de ser la vida para vos y para mí, a fin de que todo lo que estemos en Él vayamos creciendo, vayamos a ser edificados y no volver a tener sed de ninguna cosa. Y podemos seguir así con el capítulo 5, 6, hasta llegar al capítulo 12. Yo le desafío, y esta va a ser la parte práctica de esta semana, en que usted lea desde el capítulo 2 hasta el capítulo 12 y el 13 inclusive. Y que en cada uno de esos capítulos, en cada una de esas narraciones, usted encuentre cuál es la necesidad del ser humano y cómo Jesús vino a satisfacer cada una de esas
necesidades. Yo simplemente voy a ir rápidamente con algunos textos de los capítulos que siguen. Por ejemplo, en el capítulo 5 dice: de cierto les digo, la hora viene y ya llegó, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán. Es decir, que Jesús estaba diciendo que todos los que sean capaces de oír, no de escuchar. Oír es oír con el entendimiento, poder captar, poder alimentarse de la palabra que sale de su boca. Esos van a tener vida eterna. Ahora el capítulo 6, Jesús se revela de otra forma. Dice: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. El versículo 57 del mismo capítulo dice: así como el Padre viviente me envió y yo vivo por el Padre, así también el que me come también vivirá por mí. Versículo 63. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. ¿Vieron? Cada una de estas palabras del capítulo 6 de Juan nos presenta al Señor como el alimento que satisface, el alimento que da vida. Y así ustedes pueden seguir, capítulo 7, capítulo 8, hasta llegar al capítulo 12. Van a ver que en el capítulo 12 no menciona ningún aspecto de la condición humana o de la necesidad del ser humano. Pero el Señor comienza a hablar que era necesario que Él pase por la muerte y la resurrección. Porque ese era el plan, ese era el camino que estaba trazado para poder impartir vida al ser humano. Es decir, lo que Jesús quería hacer cuando caminaba hacia la muerte y posterior resurrección era darse a sí mismo. Cuando Jesús vino a la tierra, Dios vino en forma humana, o sea, Dios se metió en un ser humano. Pero cuando Jesús muere y resucita, ahora estaban dadas las condiciones para que Dios pueda ingresar en cada una de las personas que creían en Él. Y además, nosotros poder estar en Él. Ese es el propósito de que Jesús haya venido a la tierra y muriera en la cruz y finalmente resucitara. Así que el capítulo 12 comienza a hablar de esto. Por eso en el versículo 24 dice lo siguiente: si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solito, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Jesús estaba diciendo: es necesario que yo vaya a la tierra y que muera y que me sepulten, para cuando vuelva a vivir ya no sea un individuo, sino que esté repartido en cada uno de ustedes. No repartido, sino que el 100% de Él viva en cada uno de nosotros. Presencia de Dios en cada uno de nosotros. Y después sigue una serie de revelaciones más. Vamos a leerlo, versículo 32 del capítulo 12. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. ¡Wow! Jesús ya estaba hablando qué iba a pasar después de su resurrección. Y Él dice: si ustedes son mis siervos, ustedes me están siguiendo, en donde yo esté, allí va a estar también ustedes. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en Él y Él está en nosotros. Versículo 32 dice: y yo, si fuere levantado de la tierra, a todo atraeré a mí mismo. Versículo 44 dice: Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. ¿Se acuerda Juan cómo comenzó? En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Jesús es la presencia de Dios encarnada, es la voluntad de Dios encarnada. Jesús mismo dijo varias veces, y acá también,
El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque Jesús era Dios. Jesús es Dios. Y dice, ahora yo vivo en ustedes y mi Padre vive en ustedes y ustedes viven en nosotros. El que me ve a mí, ve también al Padre. Vamos terminando, vamos cerrando la idea. Cuando el Señor se hizo carne, Él fijó su tabernáculo entre nosotros. Él hizo su morada entre nosotros. El cuerpo del Señor era Dios entre nosotros, como el tabernáculo en el pueblo de Israel. Más tarde, el mismo Señor, Él dice que su cuerpo era un templo. Y aunque los hombres, los judíos, instigados por Satanás, lo iban a destruir, Él lo volvería a levantar en 3 días, porque Él estaba hablando de su muerte y de su resurrección. De este modo, el templo sería agrandado. Y ahora la presencia de Dios ya no estaría solamente en Jesús individuo, porque después de su resurrección, en donde esté uno de sus hijos, allí también iba a estar Él. Porque ahora vos y yo somos el templo de Dios, somos la casa de Dios, somos la morada de Dios. Más adelante, en el libro ya de Hechos, capítulo 2, versículo 47, se nos dice que el Señor añadía a su iglesia, a su cuerpo, cada día lo que iban a ser salvos. Es decir que desde ese momento, desde el momento de su resurrección, Jesús está edificando su casa. Está haciendo una morada cada vez más grande. Y dice que va a llegar a ser tan grande que va a parecerse a una ciudad. Eso lo pueden leer después en Apocalipsis capítulo 21 y capítulo 22. Y para terminar, vuelvo a insistir en la parte práctica, porque esto fue muy cortito y yo quiero que realmente puedas profundizar en esto. Te animo a que leas capítulo 2 hasta el capítulo 13 y encuentres allí cuál es la necesidad general del ser humano hoy en día. Enfermedades, necesidades específicas como hambre, como sed, trastornos, ceguera, no tener un destino, no saber el propósito. Todo eso lo vamos a encontrar allí del capítulo 2 hasta el capítulo 12. Yo quiero que vos puedas sentarte y leer y pedir al Espíritu Santo que te revele cuál es la necesidad de la humanidad y cómo Cristo es no solamente la respuesta, sino que es capaz de dar vida al ser humano, que su camino es camino de muerte, que es la realidad. Hoy en día hay muchas personas pensando en la muerte. Hay muchas personas con temor a la muerte. Bueno, mi amigo, mi hermano, yo quiero decirte, Jesús es la respuesta para el ser humano, porque Él es la vida. Y no es un Dios lejano, sino al contrario. Él quiere ser la vida, Él quiere mezclarse con nosotros. Y para eso tenemos que comer de Él, tenemos que beber de Él. Entonces conoceremos y disfrutaremos de la vida eterna. Esa es la obra de Dios y ese es el trabajo de edificación que Dios está haciendo cada día. Nos vemos en el próximo encuentro. Te mando un gran abrazo virtual y que tengas una gran semana.